Amigos, buenos días, un gusto saludarles con lo más importante de la información generada en Veracruz, en México y el mundo. Muchísimas gracias que nos acompaña. El día de hoy tenemos un programa muy completo con mucha información de Veracruz, por supuesto de todo México y de todo el mundo. No se vaya porque hablaremos del COVID-19, las cifras. Hoy se enojó. Amaneció enojado el presidente Andrés Manuel López Obrador y arremetió en contra de los medios de comunicación y se fue con todo en contra del Reforma, que dice que es mentiroso el Reforma. Ya detallaremos toda esta información. México, dentro de los primeros lugares en muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas y México es el lugar 18 en muertes totales por COVID-19. Ya lo estaremos platicando, de esto habló el presidente hoy en la mañanera allá en el sureste mexicano, que sigue siendo azotado por la tormenta tropical Cristóbal. También hablaremos de justicia para Giovanni, un joven que fue arrestado por la policía en Jalisco y desafortunadamente al otro día regresó sin vida con sus familiares. Lo arrestaron porque no llevaba cubrebocas y esto ya se hizo un escándalo mediático que le está golpeando precisamente al gobierno de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, quien impuso estas medidas muy estrictas para detener a las personas que no estaban cumpliendo con la cuarentena y por supuesto con las medidas de sanidad. Y también hablaremos de la diputada en Colima que fue hallada asesinada en una fosa clandestina. Pues iniciamos ya con toda la información y le damos por supuesto la bienvenida. Quédese con nosotros. Hablaremos también de los disturbios que se están registrando en prácticamente todo el planeta. Iniciaron en los Estados Unidos, en 20 ciudades estadounidenses, y ayer y además el día de hoy se ampliaron estas protestas en contra del racismo y la violencia policial hasta Francia, hasta París, también en Atenas, Grecia, también en Londres, donde reporteros australianos fueron agredidos y ya por supuesto le traeremos todos los detalles. Guillermo del Toro también se pronuncia en contra de la violencia en su estado, en Jalisco, el cineasta mexicano. De esto hablaremos también por supuesto el día de hoy. Quédese con nosotros, por supuesto iniciamos. Aquí están las noticias que han sucedido. Esta imagen que ve usted en pantalla es de manifestantes en la Plaza Lerdo de Jalapa. Pequeños comerciantes, dueños de establecimientos muy pequeños como fondas, como comidas rápidas, restaurantes muy pequeños, bares pequeños, en fin, los comercios que pues realmente no son como las grandes empresas, las grandes sucursales de comida, de restaurantería y todo. Pues ayer se manifestaron en frente de Palacio de Gobierno porque dicen que no están teniendo ventas, dos, no están teniendo apoyos del gobierno del estado ni el gobierno federal. El secretario de Desarrollo Económico, cuando se acercan y le preguntan algún programa para pues acogerse en estos incentivos que da el gobierno federal y el gobierno del estado, les manda una liga de los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero la federal, así es, de ese nivel estamos en Veracruz, y se quejan de la falta de atención por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del estado. Pues ya ni se diga del gobernador y ni se diga del secretario de gobierno. Andan en la luna, andan en su nube esos señores y no se ponen a ver realmente la necesidad de la gente que pues está quebrando, está en bancarrota porque sus negocios y sus servicios están pues sin clientes. Ayer se manifestaron estos empresarios, estos microempresarios jalapeños, estos empresarios veracruzanos, para pedir el auxilio por parte de las autoridades del gobierno del estado. Les dan 10,000 pesos, créditos de 10,000 o 25,000 pesos que no les sirven para nada. Quieren mayores apoyos. En otra información, ayer le informamos oportunamente sobre esta terrible noticia. La diputada de Morena en Colima fue hallada en una fosa clandestina. Francis Anel Bueno Sánchez fue reportada como desaparecida desde el pasado 29 de abril en el municipio de Ixtlahuacán, allá en Colima. El presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer confirmó que el cuerpo de la diputada local de Colima fue desafortunadamente encontrado muerto en una fosa clandestina allá en este estado. Ayer, por supuesto, esta noticia se pues trascendió y la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados le rindió un homenaje. Un poquito más adelante tendremos el minuto de silencio que rindieron
en honor a esta diputada en las diferentes cámaras. Y lo que le comentaba en Jalisco es un verdadero hervidero, es una noticia que le está dando ya la vuelta al país. Justicia para Giovanni, exigen todos, hasta el cineasta mexicano Guillermo del Toro, que es uno de los que piden justicia para Giovanni, quien fue pues arrestado en un operativo, en un cerco de sanidad que impuso el gobernador Enrique Alfaro, el gobernador del PAN y además de Movimiento Ciudadano. Impuso estos cercos y la Secretaría de Seguridad Pública, algunos de sus elementos abusaron, no llevaba cubrebocas, como el joven pues se puso un poco violento, se resistió, lo agarraron, lo golpearon, lo arrestaron y al otro día lo entregaron a su familia muerto. Y el día de hoy Guillermo del Toro, a través de sus redes sociales, está convocando a una marcha, Parque Rojo en Guadalajara, este jueves 4 de junio a las 5 de la tarde. Dice Guillermo del Toro, hashtag justicia para Giovanni, el cineasta, el mejor director del mundo en su momento por La forma del agua, esta película que recibió el Oscar a mejor película y mejor dirección, pues ahora se une. Ya lo había hecho con el tema de las becas y los fondos, los fideicomisos para el cine, la cultura y las artes que querían erradicar los diputados y los senadores de Morena. Retó directamente a Mario Delgado, Guillermo del Toro, a hacerlo y iba a haber consecuencias, dijo, y pues recularon los morenistas y ahora reta al gobernador de Jalisco en búsqueda de la justicia para Giovanni, que presuntamente murió a manos de la policía en Ixtlahuacán, en Los Membrillos, allá en Jalisco, ocasionado la indignación de todo el país y por supuesto de este cineasta. Ahí está el Twitter, a través de su cuenta de Twitter, el Tapatío se mostró indignado y calificó como una locura que ocurran asesinatos y a nombre de un asunto de la salud pública como el tema de usar cubrebocas, y este escandalito le va a estallar en las manos precisamente al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Y este es el momento en el que policías del estado de Jalisco detienen en este cerco sanitario a Giovanni, que no quiso usar cubrebocas, lo arrestaron, lo golpearon y lo entregaron a sus familiares muertos al otro día. Estas son las imágenes que circulan en las redes sociales. Por falta de autoridad, no lo puedes subir porque no está haciendo nada. No está haciendo nada. ¿Cubrebocas? Mire, nomás porque no tiene cubrebocas. Es que no lo puedes subir así. No hay pedo, si lo matan no hay pedo. Se me fueron los golpes. No le hizo Usted. nada. No, él estaba sentado, iba a comer. Él estaba tranquilo, usted lo golpearon. Ustedes lo golpearon, ¿por qué se lo llevan así? Hablan de derechos humanos. ¿Pero por qué lo tratan así, autoridad? ¿Usted qué manda, comandante? ¿Por qué permite eso, comandante? Porque está oponiendo. No, o sea, está sentado porque va a cenar. ¿Por qué le hacen eso? Súbelo ahorita al internet. Es que no haga eso, comandante. Y súbelo al internet. Abuso de autoridad. Estaba sentado. Estaba le iba a presionar porque no trae cubrebocas. No nada. Aquí se va. Güey, si lo matan ya sabemos. Mañana se pierde una parte de la... Levante, pues. Mira cómo lo traen. Estaba sentado. Mira, porque no trae cubrebocas. A ver, Rani, tranquilo. Vani, vamos a ir por ti, güey. Vete, pinche Joto. Joto tú, güey. ¿Por qué le faltas al respeto? Joto tú, véalo. ¿Por qué le faltan al respeto? Y esas fueron las últimas imágenes, las últimas palabras de Giovanni, de yo no hice nada, gritaba este muchacho que, a decir de los testigos, ahí usted lo escucha, esta señora que encara a los policías estatales y les dice que pues Giovanni no estaba haciendo absolutamente nada, que lo dejaran en paz. Y ahí precisamente increpa al comandante de la policía municipal y le dice, ¿cómo es posible que permita usted estos abusos? Y pues el comandante no tiene argumentos, le dice que él los agredió y le dice a la señora, ¿cómo los va a agredir si él estaba sentado? Es un abuso policial, un presunto abuso policial que está video documentado, y ya la Fiscalía del Estado de Jalisco dice que está haciendo las investigaciones, pero con esta presión que realiza Guillermo del Toro, como ya es costumbre, tiene que salir
un personaje de talla internacional para que se haga justicia en este país, pues a ver hasta dónde llegan las investigaciones. Y dejamos este tema y vamos al minuto de silencio que rindieron los senadores integrantes del pleno de esta legislatura a la diputada Francis Anabel Bueno, precisamente, donde pues ahí rindieron el minuto de silencio en memoria de esta diputada que fue encontrada asesinada en una fosa clandestina allá en Colima. Y de esta información nos vamos hasta el Hospital Juárez. Lo vamos a dejar con este reportaje muy amplio, muy revelador, un reportaje espectacular de El País, este diario internacional, el diario más importante en el mundo en español, así de fácil, así de sencillo. No hay un diario en español que sea más importante que este diario. El País de Madrid habla precisamente sobre las condiciones en las que laboran los trabajadores de la salud en el Hospital Juárez, en la capital de la República Mexicana, dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entrevistan a los trabajadores, entrevistan pues a los que están diariamente pues arriesgando su vida para enfrentar el COVID-19, pero además se revelan las carencias con las que trabajan los trabajadores de la salud en este extraordinario trabajo del diario El País. Escuche usted, por favor, con mucha atención. Ruta COVID para toda la torre norte del 1 al 4, elevadores y escaleras quedan en 2. ¿Fue 5? Es desgastante, a veces puede ser frustrante. Yo creo que puedes ir de 100 a 0 por todos estos cambios de emociones, estas frustraciones, y pues yo lo diría que al menos ahorita el personal que está en la línea de batalla, que son los médicos de terapia intensiva, en los de urgencias, enfermería, camilleros, lavandería, pues para todos ellos ha sido un desgaste físico, emocional. Lo personal son sentimientos encontrados, ¿no? Porque se siente miedo, se siente pues también gusto de poder estar colaborando. En el caso muy personal, por ejemplo, yo tengo factores de riesgo, soy hipertensa, entonces pues también siento cierto miedo, ¿no? Pero creo que predomina más el gusto y el ímpetu y la energía de querer estar aquí. Trato de ponerme en los zapatos. ¿Cómo puedo poner en los zapatos? Tal vez imaginándome que es mi mamá, tal vez imaginándome que es mi hermano, que es un buen amigo. ¿Cómo le puedes decir algo muy malo a alguien muy querido? Quisieras decirle, va a estar bien, se va a recuperar, pero también debes de tener un tacto para dar los informes. Pues eso es lo que llega a frustrarme, no poderte dar una buena noticia. El hecho de que haya pacientes que se recuperan, eso te motiva, ¿no? Ver que salen, ver que te dicen gracias por atenderme, gracias por salvarme. ¡Bravo! Que Dios la bendiga.
un trabajo del diario El País, metiéndose en las entrañas del sistema de salud pública de nuestro país, en el Hospital Juárez, repito, allá en la capital de la República Mexicana. Y nos vamos con la información más importante que se está dando a conocer por parte de la Organización Panamericana de la Salud esta mañana. Los números actualizados de contagios de COVID-19 son los siguientes: 6.535.019 personas contagiadas hasta el momento en su reporte de las 8 de la mañana. 386.464 muertos hasta este momento por COVID-19 en 188 países. Los casos por regiones, ya usted lo sabe, México es el lugar 18 por número de contagios y muertes a nivel general. El primero está Estados Unidos, Brasil, Rusia, el Reino Unido, España, Italia, India, Francia, Alemania. También tenemos a Turquía, a Italia, a Chile, a México, también a Arabia Saudita y a Polonia. Son los países que hasta este momento figuran como los más contagiados y los que presentan el mayor número de personas muertas. En Estados Unidos ha subido el número de contagios y probablemente suba más debido a las protestas y a las manifestaciones que desafortunadamente se han desencadenado desde el lunes de la semana pasada. En Estados Unidos ya estamos llegando casi a los 2 millones de contagios. Nueva York, por supuesto, es el líder en número de contagios y vamos a ver en 14 días cómo se incrementa el número de contagios y muertes en los Estados Unidos debido a las protestas que se han elevado en las últimas horas. 1.851.520 personas desafortunadamente han sido contagiadas y tenemos pues un mayor número importante de personas ya muertas. Nueva York tiene más de 30.000 personas muertas en esta pandemia. Y nos vamos con las cifras que hicieron enojar al presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Antes mandamos saludos para el profe Mendiola, Felipe Mendiola, para Ariana Grapa Guzmán. Gracias, Ariana, muchísimas gracias. Y estas son las imágenes de países con más muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. Ponga usted atención en este dato, subrayo, los países con más número de muertos por coronavirus en un día, no totales, en un día. Fue Brasil, México con 1.092 muertes registró México en un día, y esto hizo enojar al presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. En Estados Unidos se registraron casi 1,000 muertes, Reino Unido 359, Perú 260, India 259, pero México ahí está con más de 1,000 muertes en un solo día reportadas el día de ayer. Recuerde usted ese dato porque ahorita vamos a regresar con el presidente, que hoy se le fue con todos los medios por divulgar noticias que no son ciertas, así lo dijo. Los casos de coronavirus en el mundo ascienden a, pues ya lo comentaba yo, a casi 2 millones de casos. Estos son los 5 países con más casos: Estados Unidos casi 2 millones, Brasil casi 600,000, Rusia con 431,000, Reino Unido 281,000 y España tiene 240,000, aunque España, hay que decirlo, ya va en retroceso el número de contagios. Europa entró antes que nosotros al COVID, por lo tanto, pues obviamente está saliendo más rápido. En Wuhan, China, pues ya está viendo usted ahí la información. Se realizaron pruebas importantes y pues después de haber realizado todas estas pruebas, se ha determinado que 10 millones de pruebas se han finalizado, y con esto han encontrado solo 300 infecciones por coronavirus en China, en Wuhan, donde inició la pandemia, es lo que se está informando. 300 infecciones y no han registrado hasta el momento muertes en los últimos días. La ciudad no encontró infecciones pues en estas pruebas y ya prácticamente está saliendo de esta situación. También, por supuesto, lo que le tenemos que informar es mucha actividad que se está dando en el mundo por parte de protestantes de COVID-19 y además protestantes por el racismo y protestantes también por la violencia policial que se está generando. Y estas imágenes que le voy a presentar a continuación son muy interesantes. A mí se me hacen muy interesantes porque curiosamente ayer en Londres fueron agredidos los corresponsales de Nine News, Noticias del 9 en Australia.
Este corresponsal que está viendo usted en la pantalla lo mandan en vivo con su reporte de las protestas allá en Londres que se salieron de control, y estos chavos de repente se le acercan. No se ve la agresión en la pantalla, o sea, se ve que los manifestantes van avanzando, pero no se ve cómo lo agreden. Es cierto, le arrebatan el micrófono y ahí pues obviamente el reportero sale corriendo en unas imágenes que se transmitieron completamente en vivo, pero curiosamente las imágenes son de la misma cadena televisiva. Aquí están los protestantes ahí, los manifestantes avanzando en diferentes columnas que llegaron precisamente hasta el Ministerio de Gobierno allá en Londres. La casa del primer ministro Boris Johnson fue agredida. Le lanzaban pues cualquier cantidad de objetos incendiados a la casa del primer ministro Boris Johnson. En España abrirán sus fronteras con Francia y Portugal el 22 de junio. Se informa que Boris Johnson inaugurará la cumbre global de vacunas. China reanudará un número limitado de vuelos a partir del 8 de junio. Se acelera el virus en Brasil. México supera los 100,000 casos. Nuevo récord de casos en Argentina. En Colombia, los colegios colombianos regresarán gradualmente a clases el 1 de agosto. Y también, por supuesto, esto de Boris Johnson que está enardeciendo a los manifestantes allá. Y aquí, mientras vemos las imágenes de este reportero de noticias del 9 de Australia que sigue corriendo, y de este reportero agredido allá en Londres, nos vamos con precisamente otra periodista, otra corresponsal de noticias del 9 de Australia agredida. Vean ustedes estas imágenes del momento en el que la chica está reportando y un hombre la agrede con un cuchillo. Estas imágenes también se dieron en vivo. Fue atacada por un sujeto que gritaba Allahu Akbar al momento en el que agredía a Sophie Wolf, esta reportera que ve usted en pantalla. Aquí dejamos el momento en el que se escucha solamente la agresión porque no se ve. Posteriormente, ahí está nuevamente a cuadro, pero la agresión no se ve, y ahí los policías en Londres pues detuvieron a este sujeto que agredió a esta reportera que pasó el susto de su vida. Son los gajes del oficio, reportando precisamente a nivel mundial lo que está sucediendo en las protestas allá en Londres. And Nine's Europe correspondent Sophie Walsh has been assaulted live on air while covering upcoming protests from London. But it descended into... Sorry. Sophie, you okay? Sorry. I just... Sophie? Yeah, I just had someone come up and try and... Yeah. You okay, Soph? Sorry. Bien, ahí usted escucha cómo ella grita, incluso suelta groserías al aire, y el presentador inmediatamente entra en vivo para preguntarle si está bien, y ya ella empieza a relatar lo sucedido. Vaya, pero vaya imágenes. Y de Londres, de estos ataques a los periodistas, nos vamos hasta Francia. En París, la ciudad luz registró el 4.º día de protestas este jueves. Así amanece. Esto fueron imágenes del día de hoy allá en París, en Francia. Las protestas en contra del asesinato de Adán Touré, un afroamericano también, que fue asesinado presuntamente por un abuso policial en el 2016. Pues lo recordaron los franceses a este hombre, Adán Touré, además de que las protestas también son por el asesinato de George Floyd, este afroamericano asesinado en Minneapolis, allá en los Estados Unidos. Y nos vamos a más disturbios en Londres. Esta es la Casa de Gobierno de Londres, como los manifestantes llegaron y la querían tumbar, la querían incendiar. Esto fue verdaderamente dramático, y aquí se ve el momento en el que policías y manifestantes en Londres se agarran a golpes. Resulta que los manifestantes obligaron a arrodillarse a los policías, y una vez arrodillados los empezaron a agredir, y estas son las imágenes que llegan precisamente allá desde tierras inglesas. Y de Londres nos vamos a Atenas, en Grecia. Esta es la sede de la Embajada de los Estados Unidos, que fue atacada por manifestantes en contra del racismo y la violencia. Pero lo curioso es que en todas las manifestaciones en contra del racismo y la violencia, lo que surge es la violencia. Hay anarquistas que definitivamente le rompen absolutamente todo
la legitimidad a estas protestas, porque hay que decirlo también, hay personas que se manifiestan pacíficamente, marchan pacíficamente, pero como pasa en todo el mundo, en estas marchas que son legítimas y que buscan visibilizar un problema como es el racismo, es la violencia y es la violencia policial y la brutalidad policíaca, pues todo esto se deforma y pierde el objetivo central cuando entran estos anarquistas y se habla más de las protestas, se habla más de los destrozos, de los incendios que lo que sucede verdaderamente en las protestas. Pero desafortunadamente esto pasa en todo el mundo y eso se vivió pues apenas hace unas horas en Atenas, en Grecia, ciudad espectacular, histórica, uno de los patrimonios culturales de la humanidad más importantes en nuestra historia. Ahora nos vamos a China, cambiamos de tema, pero también seguimos con la violencia. Estas son imágenes que nos llegan desde la televisión de China. Resulta que un trabajador de una escuela primaria en Wuzhou, en Huangxi, en la comunidad de Huangxi, pues este trabajador de la escuela primaria agredió al menos a 50 personas, entre estudiantes, padres de familia, trabajadores, maestros, administrativos de esta empresa allá en China, fueron pues agredidos por un sujeto que fue arrestado por la policía. Afortunadamente no hay muertos, pero sí más de 40 personas resultaron lesionadas por un arma blanca que utilizó un loco de esta manera para agredir a las personas en China. Vaya recorrido que hemos hecho a nivel mundial de la violencia que está sucediendo, y de todo este recorrido ahora nos vamos a lo que sucede acá en Veracruz. Regresamos al tema de COVID-19 de forma local. Son 667 personas fallecidas hasta este momento en Veracruz por COVID-19. 4.364 personas están reportadas como contagiadas. 1.580 personas están como sospechosas y 3.477 han resultado negativas. Y aquí está la cifra que le hemos compartido durante pues ya varios días, todo lo que lleva la epidemia de contagios de COVID-19. Hay 667 defunciones en 87 municipios. Veracruz aumenta 206 muertes por COVID. Coatzacoalcos casi 100, 94. Poza Rica 76. Minatitlán 35, Boca del Río 20, Papantla 15, Cozoleacaque 14, Tihuatlán 13, Coatzintla, Anchital son 10 personas muertas, Córdoba y Medellín 8, Aguadulce, San Andrés, Tuxpan y Jalapa ya son 7. Las Chuapas son 6, Acayucan, Izhuatlán del Sureste, Maliofabio, Altamirano, Martínez de la Torre y Perote reportan 5 personas fallecidas, aunque repito lo que le he estado comentando ya durante varios días. Aguas en Perote porque hay muchos hospitalizados de Perote aquí en Jalapa. Y hablando de Jalapa, es muy importante que reiteremos este llamado que le hemos hecho a las personas que pues van a donar pues insumos médicos para las personas que en este momento están, los trabajadores de la salud que en este momento están atendiendo en la primera fila de la pandemia. Se siguen quedando los jefes, los directores administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalapa, se siguen quedando. Estos sinvergüenzas, estas personas deleznables, se siguen quedando con los insumos que les llevan de donaciones a las enfermeras y a los enfermeros y a los médicos. Son personas miserables, porque no se les puede decir de otra manera, los jefes de enfermería en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalapa, que se quedan con las donaciones de las personas que muy altruistamente van y llevan recursos, llevan insumos, porque desafortunadamente por la mala administración del Instituto Mexicano del Seguro Social no están llegando los insumos a quienes deberían de llegar, a quienes atienden a los pacientes todos los días. Y estos desgraciados, porque no se les puede llamar de otra manera, miserables, que ojalá y los metan a la cárcel por los crímenes que están cometiendo, porque es un crimen eso que están cometiendo, dejar a los trabajadores que atienden a pacientes de COVID sin los insumos necesarios. Es un crimen y el karma se los va a cobrar algún día. Eso que no lo duden, porque quedarse con esos insumos y no dárselos a los enfermeros y a las enfermeras es un acto miserable. Y además no solo se están quedando, algunos los venden
Otros jefes de enfermería se los quedan para darlos a sus familias, a sus conocidos, a los políticos o venderlos simple y sencillamente. Son unos criminales de cuello blanco auténticamente, y otros los están inventariando como si fueran comprados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así de esa calaña y así esa miseria humana que pues desafortunadamente denotan algunos administrativos del IMSS en Jalapa y también los jefes y las jefas de enfermería. Permítanme decirles que son unos sinvergüenzas y pues el karma les va a cobrar todo lo que están haciendo. Eso no lo duden, porque la justicia no creo que llegue, porque en este país desafortunadamente lo que menos hay es justicia. Saludos para Eunice Zamora, que nos está viendo, por supuesto, muchísimas gracias, un beso hasta el centro de Jalapa. La señora Eugenia Sierra Castillo, muchísimas gracias. A la doctora Judith Sierra, saludos, dice excelente día. Saludos hasta el puerto de Veracruz. Saludos para la señora Carmen Álvarez. Saludos a todos y gracias por informarnos. Tristemente, el humano no puede manejar la incertidumbre y la convierte en violencia. Efectivamente, así es. Ángel Rivas, saludos, dice buenos días, saludos a Global News. Ángel, un fuerte abrazo y saludos y gracias por vernos. Compártanos por favor con todas sus personas de contactos ahí en su muro de Facebook. Y Valentín Lizárraga Asensio, saludos amigo, hasta Macuspana, Tabasco, aguas porque Cristóbal no se ha ido y hay mucho remanente por parte de Cristóbal. Esa tormenta tropical que ayer nos dejó vientos y rachas de casi 65 kilómetros por hora todavía en Jalapa y en Emiliano Zapata. Y desde Macuspana, Tabasco, Valentín Lizárraga nos reporta las siguientes cifras de COVID-19 en las últimas 24 horas. Tabasco, que es uno de los estados con mayor índice de letalidad, junto con Veracruz, en la zona sureste mexicana, por COVID-19. Tenemos 198 nuevos casos positivos para un total de 4,807 infectados en Tabasco. 30 nuevas defunciones, llegaron a un total de 592 personas fallecidas por COVID-19. En Macuspana se llegó a un total de 267 infectados. De los 4,807 pacientes infectados, ya se han recuperado 3,077 allá en Tabasco. Saludos para todos los que nos están viendo y muchísimas gracias por vernos. Y de este recorrido a nivel estatal y a nivel nacional, pues ahora nos vamos con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud. Heréndira Sopi, la invitación a la austeridad y la modestia hasta en la comida del presidente es un insulto a la inteligencia. Pues me imagino que Heréndira se refiere a la gira que está sosteniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador por Tabasco, a todo lujo, a todo lujo. Por cierto, se hizo viral, no se hizo viral, fue muy comentada la imagen del banderazo del Tren Maya ayer, que bueno, no cabe duda que las diferencias entre los países de primer mundo y de tercer mundo son brutales, son abismales, como del cielo a la tierra. Apenas el sábado pasado estábamos viendo una nave con la tecnología más avanzada en el planeta. No hay tecnología más avanzada en el planeta que la que salió de la Tierra el sábado pasado a las 2:22 de la tarde en ese lanzamiento de un cohete de la empresa del dueño de Tesla. Bueno, es la mejor tecnología en el mundo en este momento, no hay otra. Y pues bueno, veíamos imágenes de las comunicaciones, de los tableros electrónicos, los trajes, la misma nave, el cohete que la impulsó, la llegada a la Estación Espacial Internacional. Bueno, una locura, las comunicaciones perfectas del espacio a la Tierra sin una sola interrupción, nada absolutamente, y caramba. La triste realidad de México, ayer en el banderazo del Tren Maya, da el banderazo el presidente y lo que pasa es un tren viejo, oxidado, ya no se le ven ni las letras, apurado y tiene las ruedas para trasladarse por las vías, una verdadera porquería de tren, una locomotora vieja, toda despintada, después los vagones todos oxidados, no, y obviamente pues ayer la imagen se volvió muy curiosa. No estamos criticando, estamos solamente diciendo que las diferencias son verdaderamente abismales. Saludos para Josué Miranda, saludos también para la cuenca del Papaloapan,
Repórtenos por favor si nos están escuchando a través de Radio Júbilo, pero bueno, ahí queda la imagen que circuló el día de ayer. Ahora sí nos vamos con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud. Desafortunadamente México, ya lo vio usted, es el tercer lugar en muertes en las últimas 24 horas con 1,000 muertos. Le insisto, esa cifra hizo enojar, y el Reforma hizo enojar el día de hoy al presidente López Obrador. Y ponga usted mucha atención con estas cifras porque vamos a desmenuzarlas a continuación. Escuche usted, por favor. La Secretaría de Salud reporta este 2 de junio de 2020 que en México son 97.326 casos confirmados acumulados de COVID-19, 16.940 confirmados activos. Además hay 42.151 casos sospechosos acumulados y 153.601 negativos acumulados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 10.637 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención y, sobre todo, quédate en casa. La Secretaría de Salud reporta este 2 de junio de 2020 que en México son 97.326 casos confirmados acumulados de COVID-19, 16.940 confirmados activos. Además hay 42.151 casos sospechosos acumulados y 153.601 negativos acumulados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 10.637 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención y, sobre todo, quédate en casa. Muy bien, pues ahí está el boletín de la Secretaría de Salud. Estos son los contagiados. Escuche usted también al doctor José Luis Salomía Segarra. Él es el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, hablando precisamente sobre estos 100,000 contagios, y posteriormente lo vamos a escuchar hablando del semáforo rojo para México. No hemos salido de la epidemia. Es hasta este momento lo más terrible de la epidemia. No se confíe, no salga de casa sin protección, sin cubrebocas o sin una careta. No salga de casa con pues la confianza de que ya pasó el COVID-19. No estamos diciendo que caigamos en la alarma, ni en el miedo, ni en el pánico. Hay que salir a trabajar y hay que salir a hacer nuestra vida normal, pero siempre con las medidas de protección. Si usted guarda una distancia de 2 metros a 1,5 metros de las personas, no le pasa absolutamente nada. Pero si usted se remolina, se junta, se pega a la otra persona, ahí ya valió. Y si no trae cubrebocas, usted se puede contagiar o contagiar a los demás. Por eso es muy importante que si usted sale, no salga con miedo, salga a desarrollar su vida normal, pero con las medidas de protección, con su cubrebocas. Y si alguien se le viene acercando, inmediatamente usted se abre de 2 metros a 1,5 metros y con eso no le pasa absolutamente nada. Entonces, pues estamos en semáforo rojo, así lo dice el doctor José Luis Salomía Segarra. Escuche. Ayer decíamos que estábamos a punto de superar los 300,000, hoy día ya lo superamos, 303,461 personas estudiadas hasta el momento, de las cuales 157,354, prácticamente la mitad, han salido negativas a la prueba de SARS-CoV-2, por lo tanto han sido descartadas como casos de COVID-19, pero así también hoy también superamos los 100,000 casos confirmados, son 101,238 los casos que desde que inició la epidemia han salido positivos a esta prueba de SARS-CoV-2. Sin embargo, menos de la quinta parte de estos casos, de hecho es como un 17%, 16,829 son las personas que iniciaron con sintomatología en los últimos 14 días, por lo tanto representan menos de esta quinta parte lo que es la epidemia activa en este momento en México. Así también hasta el momento se han confirmado por laboratorio 11,729 personas que lamentablemente perdieron la vida a consecuencia de la enfermedad, muy por debajo de lo que algunas entidades federativas estaban alcanzando. Por eso ahora la máxima escala que vemos, o la nueva máxima escala, es la de más de 20,000 casos, ¿no? Y vemos que hay entidades que tienen estos nuevos colores y que a su vez también eran las entidades que estaban presentando en la escala anterior las mismas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos esta misma nueva escala de colores e identificamos precisamente a Ciudad de México, que es la que ha acumulado la mayor carga de casos en la epidemia en México, seguida del Estado de México y de Baja California, que integran esta nueva
escala de colores y bueno, ahí podemos identificar los datos directos para cada una de las entidades federativas y bueno, vamos a estar viendo cómo la epidemia continúa incorporando y agregando casos a este modelo. Muy bien, pues ahí está la explicación de las autoridades en torno al semáforo. Y ahora sí, agárrese, porque vamos a ver a Andrés Manuel enojado el día de hoy con el Reforma. ¿Se acuerda usted que le dije hace unos minutos que recordara esa cifra del tercer lugar mundial de México por muertes en las últimas 24 horas, que fueron más de 1000 muertes en las últimas 24 horas? Bueno, esa cifra que está reportando la Organización Mundial de la Salud y las cifras que le presentábamos hace unos instantes son de Europa Press, la agencia europea de noticias, donde ubican a México en ese tercer lugar. Está primero Estados Unidos, le sigue Rusia y en tercer lugar está México y Brasil, por supuesto, también con mayor número de muertes en 24 horas. No quiere decir que sean las muertes totales, ahí México ocupa el lugar 18, pero el Reforma, que es un periódico muy mañoso, yo no sé ¿por qué al presidente le da tanto coraje el Reforma y por qué lo promociona tanto? O sea, no ha entendido el presidente que mientras más hable de Reforma, más lo promociona. Es un diario que nadie lee, con todo respeto. En la Ciudad de México se lee en primer lugar el Universal en impreso y el Universal en digital. En segundo lugar está La Jornada, que es el diario por excelencia que se lee en la Ciudad de México y pues en gran parte de la República Mexicana. La Jornada, bueno, me atrevería yo a decir que leen más Excelsior y por supuesto que después de La Jornada está el Financiero y como en quinto, sexto, séptimo lugar está el Reforma y no lo estoy diciendo yo, lo dicen las mediciones de IVOPE y las empresas como Comcast que se encargan de hacer las mediciones en manera digital en este caso. Y en vía digital, el primer lugar es el Universal, el diario más leído en el ámbito digital. Segundo lugar es SDP Noticias. El Universal y SDP Noticias cada mes van rotando. Hay meses que sale en primer lugar SDP Noticias de Federico Arreola. Hay veces que sale en segundo lugar el Universal. Tercer lugar de lectura a nivel digital está Sopitas, sí, aunque usted no lo crea, Sopitas es el tercer lugar. Después en cuarto lugar está Carmen Aristegui con más de 6 millones aproximadamente de visitas mensuales en Aristegui Noticias. De ahí le siguen otras agencias. Bueno, se lee más el Financiero y Reforma está como en el lugar 12 de diarios digitales, pero al presidente le da una roña el Reforma que lo único que hace es promocionarlo, un diario que nadie lee, esa es la realidad, porque desde un principio el Reforma fue lanzado como un diario para la gente rica, así de fácil y así de sencillo. Se lee más el Financiero porque el Financiero circula a través de todas las empresas que diariamente quieren ver los movimientos económico-financieros en el mundo, en México, y por eso se lee más el Financiero. Bueno, el Reforma el día de hoy hizo enojar al presidente porque publica que México es el tercer lugar en muertes, pero no, mañosamente el Reforma no aclara que es ese rubro, muertes cada 24 horas. ¿Por qué en este momento México es tercer lugar? Pues porque la pandemia así va evolucionando. En su momento fue Italia, que tuvo casi 1700 muertes en un día. En su momento fue España, en su momento fue China, en su momento fue Londres, Reino Unido, perdóneme usted, en su momento fue Alemania. Bueno, pues ahora la curva epidemiológica va cambiando hacia América Latina, que es el epicentro de la epidemia. Y ahora es Estados Unidos en el primer lugar y así sucesivamente. Bueno, pues ahora a México le toca estar en la curva esa alta de número de contagios. Es así de fácil y sencillo, no hay por qué darle vuelta a la hoja. Pero esa publicación de Reforma donde no aclara que es por muertes cada 24 horas, pues al presidente hoy lo hizo enojar y sacó su gráfica, pidió una gráfica del lugar en el que se encuentra México y así lo explicó país por país y de paso le dio un raco al periódico Reforma otra vez que, insisto, nada más lo único que hace es publicarlo porque a la gente en México no le interesa lo que publica el Reforma, nunca le ha interesado. Saludos para... a ver, por acá
Dice Josué Miranda, saludos para el ingeniero Víctor Raúl, saludos Eric, es increíble la corrupción en el Seguro Social, así es ingeniero, efectivamente son unos corruptos, pero los jefes, los directores administrativos y las jefas y los jefes de enfermería, ellos son y los directores también son unos criminales sinvergüenzas. ¿Cómo es posible semejante acto de no darle protección a su personal, que exijan justicia efectivamente? Y platicando con personal de ahí del Instituto de Jalapa, de los institutos de Jalapa, decían que es más, específicamente en la Clínica 11, y lo hacemos público, la Clínica 11, los directivos de la 11, tanto el director como los jefes de enfermería y los directores administrativos son unos ratas, son unos criminales, unos sinvergüenzas, ahí en la 11 del IMSS en Jalapa. Le decía yo que, platicando, decían, es que ¿sabes qué? O nos manifestamos o salvamos a la gente. Entonces, definitivamente decidimos salvar a la gente, por eso muchas veces no nos estamos manifestando, pero pues ellos buscan la manera de tener esa denuncia pública a través de los medios de comunicación y aquí nosotros con muchísimo gusto lo hacemos. Por eso ve que no se manifiestan, porque nos decían, es que perderíamos muchísimo tiempo y perderíamos vidas si salimos a manifestarnos, porque estos verdaderamente son unos ineptos que no entienden de razones, solamente manifestando se entenderían, dice, pero no podemos, o sea, no tenemos tiempo de hacerlo porque se nos muere la gente. Así, en ese nivel se está manejando la crisis sanitaria en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalapa. Un llamado para las autoridades a que tomen cartas en el asunto. Dice Josué Miranda, excelente noticiero, no tienes pelos en la lengua, así debe ser. Pues se dice lo que es, o sea, cuando se trata de hablar de algún tema de algún partido o de otro, aquí se dice, aquí no tenemos nada absolutamente contra ningún partido, pero sí señalamos lo que está mal. A ver, dice Heréndira Sopil, dice, exigimos que AMLO use cubrebocas, debe entender que es un ejemplo. Pues sí, efectivamente es un ejemplo el presidente y a ver, lo siguen más de el 60% de los mexicanos. O sea, en la última encuesta el presidente sale en 61% de aprobación. Esto quiere decir que en su momento, cuando él gana la elección con 30 millones de votos, ha aumentado su número de votantes, su número de seguidores el presidente. Por lo tanto, le llega a muchas personas y él es un ejemplo a seguir y tiene que hacerlo, pero pues hágalo entender, hágalo entrar en razón. Es muy necio ese señor, con todo respeto. Rita Nieves, saludos Rita, hasta Cancún. Dice, hola, que tengas buen día, saludos, cuídate mucho, Dios te bendiga. Así es, Rita, cuídate mucho tú también, saludos para toda la familia. Ahora sí vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador aclarando que México es el lugar número 18 en fallecidos. Y así lo dice, país por país. De 30 países, México está en el lugar 18. Vamos de arriba hacia abajo. Esto vamos de los primeros. Desgraciadamente es Bélgica. Con relación a México, tienen 9 veces más fallecidos que nosotros, si se toma en cuenta la población. Reino Unido, Inglaterra, 6 veces más fallecidos que nosotros. España, 6 veces más fallecidos que nosotros. Y lamentamos mucho todo esto. Ofrecemos disculpa a estos pueblos, hermanos. Italia, 6 veces más que nosotros. Suecia, 5 veces más que nosotros. Francia, 5 veces más que nosotros. Países Bajos,
4 veces más. Irlanda, 4 veces más. Estados Unidos, nuestros vecinos, 3 veces más fallecidos que en México. De acuerdo a la población, su población, 327 millones de habitantes. Llevan 136 días con la pandemia. 1.831.000 casos. Casos por millón de habitantes, 5.599. Defunciones, en el caso de Estados Unidos, 106.000 fallecidos. Para comparar con México, ellos tienen 106.000, nosotros tenemos 11.000 fallecidos. Como tienen casi 3 veces más población, por eso son 3 veces más fallecidos que nosotros. Bueno, pues hay más claro ni el agua, y es una realidad también, o sea, tampoco vamos a ocultar las cifras, es una realidad que México está superando los 100,000 contagios y los más de 10,000 muertos, pero tampoco es que México esté peor que otros países o que los países de primer mundo no estén muy bien, porque nada más les recuerdo que España, su presidente acaba de dar disculpas públicas por los más de 4 millones de ancianos que dejaron morir en los asilos allá en España. La oposición está cuestionando al presidente porque no supo cómo atender el COVID. Es una pandemia que rebasó a todos los gobiernos, o sea, rebasó al gobierno de Estados Unidos, al más poderoso del mundo, rebasó a Rusia. Yo me acuerdo mucho que en febrero, cuando iniciaba la pandemia y empezaba a extenderse por Europa, Rusia cantaba victoria, y todo el mes de febrero, Rusia se mantuvo con dos muertes por COVID-19 y creo que 15 o 20 contagios, o sea, y ya decían, no hombre, es que Rusia es el ejemplo, Rusia esto, Rusia el otro. Bueno, ¿qué pasa con Rusia? Es el segundo lugar en este momento de muertes y de contagios, y nada más porque está Brasil ahí, con el irresponsable de Jair Bolsonaro como presidente, pero Rusia fuera el segundo después de Estados Unidos. Entonces, ¿qué me dicen a mí? Pues que es porque México está peor que todos. No, hay que poner en su justa dimensión todo, y me parece que aquí el presidente hace lo correcto en poner a cada país en su sitio y la realidad de las cifras que estamos viviendo. Es cierto, son unas cifras escalofriantes, pero no quiere decir que México sea el peor país de la pandemia, eso para nada, porque peores países que México están en la Unión Europea y allá arriba en los Estados Unidos, y ahí me parece que sí le asiste la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, se le fue con todo al Reforma por lo tendenciosos que son en su nota de hoy, porque dicen que México está en el tercer lugar mundial de muertes, y eso no es cierto, entonces aquí pues el presidente otra vez se va en contra de los medios de comunicación. Vean ustedes. Tiempo también no hagamos caso al amarillismo. El periódico Reforma hoy dice que México está en el tercer lugar en fallecimientos en el mundo, y eso es rotundamente falso. Están actuando por la animadversión que tienen a nuestro movimiento, a mi persona, al proceso de transformación. Están actuando de manera alarmista e irresponsable.
Bien, ahí está el presidente haciéndole promoción a un diario que pues no es de los más leídos ni más vistos en nuestro país, solo le interesa moverse ahí en ese diario a los políticos que tienen el dinero para pagar sus notas y salir ahí, pero bueno, ahí está cómo se maneja el presidente, él en torno a los medios de comunicación y salió a aclarar un error, otro error de la Secretaría de Salud y de Hugo López-Gatell. Desafortunadamente para el gobierno de Andrés Manuel, las cifras de más de 1,000 muertos del día de ayer ya quedaron registradas de manera oficial, le hagan como le hagan. Tan son oficiales que la OMS dio a conocer ese tercer lugar mundial de México en muertes cada 24 horas, en las últimas 24 horas. Ya es oficial, ya no le pueden mover, ya quedaron esos más de 1,000 muertos las últimas 24 horas. Pero lo que salió a explicar el día de hoy el presidente es que esos 1,000 muertos no son de ayer, sino que se hizo un ajuste de los otros muertitos por COVID-19 que han quedado fuera de los registros oficiales. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que se hizo un ajuste en los muertos que no se han registrado en los diferentes estados para acumularse en el semáforo y en la estadística federal, y por ello se registró más de 1,000 muertes, o se registraron más de 1,000 muertes, pero no quiere decir que las 1,000 muertes hayan ocurrido tan solo el día de ayer. De todas maneras son muertes. O sea, lo que yo no entiendo es por qué la explicación, si a final de cuentas esas muertes sí son oficiales y sí se suman, sea de ayer o sea de antier. Lo que le molestó al presidente es que México sea el tercer lugar en esa cifra de más muertos en un solo día. Eso fue todo lo que le molestó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí pues sale a rectificar un error garrafal, un error de primaria, de kinder, que no me pueden salir a estas alturas de la pandemia a decir que se equivocaron o que no registraron esas otras 500 o 300 muertes. O sea, pues ¿de qué estamos hablando? ¿Ves cómo registrar qué? ¿Fichas de dominó? Por Dios, son vidas, son familias, son tragedias. O sea, ¿cómo se pueden cometer esos errores tan infantiles de primaria en un error de funcionarios improvisados en este gobierno federal que tenemos verdaderamente? Bueno, aquí intentó explicar el presidente, de todas maneras son muertos que se suman. Yo no entiendo por qué tanto problema, pero bueno, aquí está. Lo que se dio a conocer ayer sobre el número de fallecidos por la pandemia. Esto seguramente generó preocupación en el país porque pasó de 500 fallecidos de un día a otro a 1,000 fallecidos. Ayer, de acuerdo a esta información, fue el día con más fallecidos por la pandemia. Quiero informarle a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado, y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día 1,000 personas. Bien, ahí está aclarado el punto, cambiamos de tema, dejamos estos asuntos y ahora nos vamos con el dólar. El día de hoy presenta un avance de casi el 1%, el dólar el día de hoy se vende en 21 pesos con 91 centavos, la Bolsa Mexicana de Valores está presentando una ganancia de 2.22%, el euro se vende en 24 pesos con 67 centavos y la mezcla mexicana del petróleo
tiene una ganancia apenas del 1% y se está ubicando en $32.64. Y la nota, por supuesto, del día de hoy es que México superó los 100,000 casos de COVID-19. Y una nota importante es lo que sucedió en el Senado de la República. Ojo, atentos, ha desaparecido el grupo legislativo del PRD y del partido Encuentro Social, el partido que apoyó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que es de cristianos. Pues este partido religioso que apoyó en su momento la campaña de Andrés Manuel López Obrador, este partido conservador totalmente de ultraderecha, ha perdido su grupo legislativo en el Senado de la República. Y ¿cómo queda? Así queda de la siguiente manera la gráfica de los grupos parlamentarios en el Senado. Con un legislador, pues ahí está un partido único. El PRD tiene 3 legisladores, 3 senadores, por lo tanto la ley marca que un grupo legislativo se puede conformar por 5 legisladores. Al tener 3, el PRD automáticamente pierde su grupo legislativo. El PES, el Partido Encuentro Social, se quedó con 4 legisladores, ahí está en la gráfica en morado, por lo tanto pierde también su grupo legislativo. El PT tiene 6, el Partido Verde Ecologista de México 7 senadores, Movimiento Ciudadano de Dante Delgado tiene 9 senadores, el PRI 14 senadores, el PAN 24 legisladores y Morena tiene 60. Eran 23 legisladores del PAN, pero con la traición de Lili Téllez, la ex senadora de Morena, ahora del PAN, pues ahora son 24 senadores de el Partido Acción Nacional. Así queda pues entonces la configuración en el Senado mexicano. Parlamentarios y administrativos a que haya lugar. Sin otro particular, les fundamento en el artículo 75 de la Ley Orgánica, el secretario general de Servicios Parlamentarios, responsable de llevar el registro del número de integrantes de cada grupo parlamentario y sus modificaciones, hizo del conocimiento de esta presidencia los movimientos en la integración ya referidos. En virtud de lo anterior, en la Cámara de Senadores, el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social dejó de tener 5 integrantes para quedar en 4, y el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática dejó de tener 5 integrantes para quedar en 3. Asimismo, finalizó el segundo periodo de sesiones ordinarias. Bueno, pues ahí están en la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva informando el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, secretario de la Mesa Directiva, hizo oficial el día de ayer con este anuncio que se disuelve el grupo legislativo del PRD y de Encuentro Social en el Senado. Y amigos, nos vamos, los dejamos con el pronóstico del estado del tiempo y esta tormenta tropical Cristóbal que está haciendo de las suyas en Yucatán, en Campeche y en Tabasco. Ya se han activado los planes DN3 de ayuda a la población en gran parte de estos territorios porque las inundaciones han dejado a miles de familias afectadas por las inundaciones, las crecidas de los ríos, desbordamiento de ríos en carreteras, caídas de puentes y por supuesto también obstrucción de caminos. Todo esto por supuesto le estaremos informando conforme vayan transcurriendo pues las informaciones en el día. Oiga, nos vamos con los últimos saludos para Valentín Lizárraga. Dice, el tren del sureste y sus vías son áreas federales, propiedad de la nación. Las imágenes que vimos en el banderazo es la realidad actual en la forma de que se encuentran los vagones, las vías y todas sus instalaciones, casi chatarra. Es la herencia que nos dejaron los gobiernos del PRI y del PAN. Y la idea es que habrá un antes y un después. Sí, o sea, yo por eso decía, o sea, no estoy criticando, o sea, no estoy diciendo que las vías o se vean así de oxidadas y feas sea por AMLO. No, para nada. Yo por eso aclaré en su momento. Lo que digo es cómo se retrata la diferencia entre el primer mundo y el quinto mundo que somos nosotros, ¿no? O sea, y ese es una realidad. Acabaron con el sistema ferroviario, lo explotaron, lo exprimieron, lo expropiaron, se lo repartieron entre los amigos de los presidentes Salinas, los amigos del presidente Zedillo, de Calderón, de Fox. Bueno, Fox hasta le vendió a sus cuates los ingenios. O sea, imagínese usted lo que estamos hablando. La industria azucarera, que era una de las más fuertes en Latinoamérica, la mexicana, Fox la hizo pedazos, se encargó de destruirla. Lo mismo las vías férreas.
El último estocazo fue Fox, Calderón y Peña Nieto, que destrozaron auténticamente el sistema ferroviario en nuestro país. Y lo que yo me refería era ver el contraste de esos vagones totalmente oxidados, feos, viejos, que seguramente una de las principales ideas, conociéndolo lo maquiavélico que es el presidente en el buen sentido, ¿verdad?, quiere que cuando se inaugure el Tren Maya, por supuesto las imágenes de comparación se den. O sea, miren cómo se dio el banderazo con estas vías oxidadas y estos vagones casi despedazados, a cómo está circulando un tren bala de Quintana Roo a Yucatán en las mejores condiciones como circulan los trenes bala en los países de primer mundo, como Estados Unidos, como Europa, como Canadá. Así me imagino yo que lo que quiere que el presidente, que en su momento se hagan esos comparativos, conociéndolo como es el presidente de político. Dice Eréndira Sopil: Eric, te dejo un link de una nota que debió ser difundida, pues es importante conocer dónde estamos parados. Bueno, ahorita lo checamos porque aquí no me abre. Le estoy tratando de dar al link, pero no me abre. Ahorita lo checamos fuera del aire, Eréndira. Muchas gracias por tu apoyo, por tu respaldo, compartiéndonos en diferentes grupos informativos. Eso es invaluable para nosotros, en verdad te lo agradecemos mucho. Saludos para Eunice Zamora. Y los últimos saludos que tenemos son para Isa Pera, nos dio like en nuestra publicación de grupo. Avi Zapot nos dio también un like. Reina Mendoza, David Demetrio, también le gustó nuestra publicación en grupo. También, por supuesto, a Benita González que nos compartió también en grupos. Y bueno, pues a todos muchísimas gracias. Nos vamos. Escuche usted con atención el reporte meteorológico del avance de la tormenta tropical Cristóbal, que está dejando inundaciones y mal tiempo en prácticamente todo el sureste mexicano. Y atención, porque las condiciones del estado del tiempo van a seguir adversas para lo que resta de la semana, es decir, tendremos también un fin de semana con lluvia, con norte, con posibles deslaves en la zona montañosa. Precaución a todos, que tengan un excelente día y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Muchísimas gracias. Esta es una actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua acerca de la tormenta tropical Cristóbal, la cual se ubicó esta tarde a 35 kilómetros al sur de Ciudad del Carmen, Campeche. Presenta vientos máximos sostenidos de 85 con rachas de 100 kilómetros por hora y se está desplazando al sureste lentamente a una razón de 6 kilómetros por hora. Debido a que se está moviendo sobre tierra, continúa generando zonas de tormenta sobre gran parte de la península de Yucatán. Podemos ver que el centro del sistema ha pasado sobre Isla del Carmen y se espera que en las próximas horas se mueva sobre el sur del estado de Campeche para posteriormente recurvar hacia el norte en los próximos días. Se espera que a partir de mañana jueves Cristóbal comience a recurvar hacia el norte y comenzará a acelerar su movimiento también, por lo cual estará dejando de afectar el territorio nacional a partir del sábado de manera directa y proyectándose hacia la porción norte del Golfo de México. Tenemos establecida una zona de tormenta tropical desde el puerto de Coatzacoalcos hasta Campeche, pero no descartamos que en el transcurso de la noche pudiera extenderse esta zona de alerta hasta Puerto Progreso en Yucatán. La principal afectación de este sistema continúan siendo las precipitaciones torrenciales que se han estado generando durante los últimos días. Todavía para el día de hoy, esta tarde y noche, esperamos acumulados que pudieran superar los 250 milímetros para el estado de Campeche, el sur de Yucatán, el occidente de Quintana Roo y el sur del estado de Chiapas. La humedad que estará generando este sistema desde el Pacífico hacia el interior del sureste mexicano podría estar generando estas tormentas torrenciales durante el día de hoy, por lo que se recomienda tomar precauciones. Para el día de mañana jueves, la precipitación se mantendrá principalmente en la península de Yucatán. Poco a poco el sistema se estará moviendo hacia el norte y se mantendrán acumulados que pudieran superar todavía los 250 milímetros acumulados durante 24 horas. En total de este evento meteorológico, para el día sábado estamos acumulando los próximos 3 días y se esperan superar los 250 o hasta 400 milímetros acumulados durante los próximos 3 días para gran parte de la península de Yucatán, el estado de Tabasco, el sur de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Por todo lo anterior, se recomienda que sigan las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, las autoridades locales.
Y si usted requiere mayor información, consulte el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Nos puede seguir en nuestra cuenta de Twitter @conagua_clima o descargar nuestra aplicación móvil Conagua Clima. Muchas gracias.